Qué alegría estar acá hoy en esta programación digital. Bienvenidos a la programación del Museo de Arte Contemporáneo. Estamos aquí con Glorimar Marrero Sánchez. Ella es Saludos. Hoy nuestro apoyo técnico, es cineasta independiente, artista y pues también maneja y coordina la sala La 18, que es la sala audiovisual del Museo de Arte Contemporáneo. Mi nombre es Raquel Torres Arzola, soy la coordinadora educativa del museo y estamos hoy con Maruja García Padilla. Ella nos va hoy a dar una conferencia titulada vamos a ver. Incertidumbres fértiles entre el feminismo y el arte. Maruja es profesora de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde imparte clases en el Departamento de Humanidades y en el Programa de Estudios de Mujer y Género de la Facultad de Estudios Generales. Tras realizar estudios subgraduados en literatura española en la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo su doctorado en la Universidad de Harvard con especialidad en enseñanza de historia del arte. Tanto en su labor docente como en su investigación trabaja en torno al acto de mirar y sus conexiones con la reflexión teórica, así como sobre cuestiones de género y el trabajo de mujeres artistas. Ha escrito sobre representaciones del cuerpo, arte efímero y nuevas formas artísticas, y ha escrito también sobre artistas como Mirna Báez, Arnaldo Roche, Francisco Oller, Viveca Vázquez, entre otros. Así que les dejamos con Maruja, le damos la bienvenida a ella a esta programación del MAC y a ustedes también. Así que adelante, Maruja, estamos muy contentos de estar acá contigo. A todas, buenas tardes desde aquí de los aislamientos respectivos. Lo que les voy a presentar hoy es digamos que tiene su origen en el texto que yo escribí para el catálogo de la exposición, así que va a coincidir en algunas partes con él, pero va a estar más enfocado en hablar un poco sobre artistas en particular. Así que empiezo. A ver, perdonen. Aquí. Ok, como ya les dijo Raquel, esta conferencia se llama Incertidumbres fértiles entre arte y feminismo, periodización, historia y debates feministas, un par de palabras. Mi función en el catálogo de la exposición era dar, digamos, una especie de marco de la historia del feminismo. No me quise quedar solo en la historia del feminismo, sino que también quise pensar en términos de cómo se conecta eso con arte. Y eso es un poco lo que les voy a plantear aquí. Ok. La primera parte, que se llama Introducción, tiene un epígrafe de Julieta Paredes, que es una feminista aymara boliviana. Y dice: feminismo es la lucha y la propuesta política de vida de cualquier mujer en cualquier lugar del mundo, cualquier etapa de la historia, que se haya revelado ante el patriarcado que la oprime. A lo largo de la historia del arte occidental, uno de los temas más frecuentemente representados es el relato del Antiguo Testamento, conocido como Susana y los viejos. O la casta Susana. En la narración bíblica contenida en el libro de Daniel, dos ancianos jueces de la comunidad judía en Babilonia se encaprichan de Susana, descrita como una esposa bella y virtuosa. Obsesionados por el deseo, aprovechan una ocasión en que la mujer se encuentra sola bañándose en su jardín y se ponen de acuerdo para amenazarla. Si no te acuestas con nosotros, diremos que te sorprendimos cometiendo adulterio con un joven que alcanzó a escapar. Susana se niega,
los hombres la acusan ante la congregación y es condenada a morir apedreada. Daniel, a un joven, a un adolescente, interviene y logra probar su inocencia. Esta historia de Boyers, como otras de la Biblia y la mitología clásica, pensemos por ejemplo en las Tres Gracias o el Juicio de París, se emplea para legitimar la representación no solo del cuerpo femenino desnudo, sino también de la mirada masculina heterosexual sobre ese cuerpo. Pintores desde Altdorfer en el siglo XVI hasta Picasso, pasando por Rubens, Veronese, Tintoretto y Rembrandt, entre muchos otros, hay cientos de representaciones. Han hecho del relato del acoso sexual experimentado por Susana la ocasión para la producción de imágenes que erotizan su cuerpo y establecen una complicidad visual con el espectador masculino, dando lugar a lo que, si de una mujer real se tratara, describiríamos como revictimización. Entre los que han utilizado este motivo en su arte, se distingue como una excepción el caso de Artemisia Gentileschi, que en 1610, a los 17 años, dedica a él su primera pintura sobre el tema y tiene otras. En la obra, el cuerpo desnudo de Susana aparece tan expuesto como el de sus colegas, como en los cuadros de sus colegas masculinos. Sin embargo, la figura encorvada hacia la izquierda de la composición se cierra sobre sí misma como intentando protegerse del acoso de los cuerpos de estos hombres que invaden su espacio. Lejos de la erotización y del placer voyerista que caracteriza otros tratamientos del tema, el gesto de los brazos y la expresión angustiada de su rostro transmiten otra perspectiva, la de la experiencia femenina. La obra nos apremia, nos reta a leerla como resistencia. En el sentido más obvio, el relato bíblico en que se basa nos habla de una mujer que se resiste al acoso. Pero es a través de la forma pictórica que toma la historia en la obra de Gentileschi que ese elemento de resistencia se vuelve más relevante desde una perspectiva feminista. Los elementos expresivos de la figura y la forma de la composición hacen incómodo el placer erótico aparentemente no problemático y subvierten así el régimen de la mirada. El cuadro interpela al espectador, demanda de él un posicionamiento ético, la identificación con el sufrimiento de la víctima que la construcción de la obra reclama, o bien una complicidad perversa con los agresores. ¿Dónde cae la Susana de Gentileschi, su explícita resistencia visual al orden patriarcal en la historia del feminismo? ¿Cómo pensar el arte en el marco de los debates de esa historia? El reconocimiento del cuerpo femenino y otros cuerpos feminizados o marginados como cuerpos el reconocimiento del cuerpo femenino y otros cuerpos feminizados o marginados como cuerpos políticos marca explícitamente el feminismo, al menos desde la década de los 70 del siglo XX. Constituirá un aspecto central inicialmente de las reivindicaciones de las mujeres en distintas etapas y de distintas formas. Laura Mulvey
una de las pioneras de la teoría feminista en el campo visual, describe el proceso en que de las luchas conectadas al cuerpo de las mujeres como espacio de experiencia, se pasa a la conciencia de la condición política de las imágenes del cuerpo. Dice Mulvey, once the politics of the female body came to include the politics of images of the female body, a more theoretical dimension inevitably began to emerge. In the early days of marches and demonstrations, key questions were to do with women's control of their own bodies, their fertility, for instance, abortion on demand, or free contraception. At the same time, women protested against women's exploitation in imagery. What did the endless reduction of the image of women to sexual mean? What did it say, not about women, but about the patriarchal unconscious? Thus, there was a move from this ad exploits women to the more abstract question, what's the relationship between the politics of the woman's lived experience of her body and representations of her body? And this involved establishing that there was a gap between the two, the lives of women and the represented woman, which then necessitated a move from organization on the basis of the everyday to considering more abstract principles, how patriarchal capitalist society reified the woman's body, how experience was alienated in the image and in representation. Muchas mujeres artistas, como anticipa siglos antes Gentileschi, dedicarán su trabajo a lidiar precisamente con esa reificación. En este ensayo consideraré algunos de los debates claves del feminismo, en diálogo con la obra de algunos artistas. Implícito en este enfoque se halla el cuestionamiento sobre el acierto del uso de la palabra feminismo para referirnos a periodos y a mujeres que no se autodenominan feministas o que no emplean el término. Lo utilizaré aquí, aún reconociendo el inherente elemento anacrónico, para designar, en palabras de Doris Canavate, y cito, la teoría y práctica que cuestiona el lugar asignado a las mujeres en un sistema material y simbólico de dominación patriarcal, así como la resistencia de las mujeres ante el orden patriarcal, como dice Paredes en el epígrafe, en cualquier lugar del mundo, en cualquier etapa de la historia. Partiendo de esta mirada y en la medida en que esa resistencia y las teorías y prácticas en que toma forma se han manifestado de modos diversos en distintas culturas y movimientos históricos, reivindico el término feminismo, o más a propósito, feminismos. La segunda parte del trabajo se llama Olas. Tiene dos epígrafes de la novela de Virginia Woolf, The Waves. The waves massed themselves, curved their backs and crashed. Up spurted stones and shingle. They swept round the rocks and the spray, leaping high, spattered the walls of the caves that had been dry before, and left pools inland where some fish, stranded, lashed its tail as the waves drew back. Y la segunda, but the waves, as they neared the shore, were robbed of light and fell in one long concussion, like a wall falling, a wall of gray stone, unpierced by any chink of light.
Como sucede en cualquier clasificación, periodizar la cronología de las reivindicaciones de las mujeres presupone definiciones y premisas que varían según sus autoras y sobre todo sus contextos. A pesar de haber sido cuestionada en multitud de ocasiones, la metáfora de la ola sigue siendo una convención utilizar la noción de olas del feminismo para denominar y diferenciar las distintas fases por las cuales han pasado históricamente los reclamos de las mujeres contra un orden político, social, económico, cultural y simbólico patriarcal, que la somete a relaciones de subordinación, discriminación, desigualdad y violencia. La metáfora de las olas es incuestionablemente poderosa, pues apunta a una continuidad quebrada por momentos álgidos de actividad. En estos, como sugiere Woolf en el primer epígrafe, la ola provoca al romper un estallido que alcanza espacios hasta entonces resguardados y crea charcos en los que coletean varados, peces que hasta entonces se habían desplazado, inmunes e invulnerables por el amplio mar que dominaban. No hay duda de que en la historia del feminismo podemos identificar algunos de esos momentos, si bien no todas las miradas ven las mismas olas ni el mismo número de ellas. Sin embargo, la propia Woolf nos proporciona en la segunda cita una clave para vislumbrar los peligros de confinar nuestra visión de la historia del feminismo a esta metáfora. No solo por lo que, como toda metáfora, deja fuera, sino por lo que silencia y oscurece, por todo aquello que las olas despojan de luz. Las olas se constituyen en una pared conceptual que visibiliza ciertas experiencias feministas, haciendo parecer universales lo que son vivencias particulares y casi siempre privilegiadas. Así, queda fuera de alguna de las versiones todo lo que precede al sufragismo angloamericano o la experiencia de las mujeres negras o las de los territorios postcoloniales o las de las culturas nativas de América y así sucesivamente. Quedan veladas también las diferencias sobre qué constituye el paso de una a otra y cómo, cuándo, dónde y por qué se produce. Las genealogías explícitas e implícitas de los distintos feminismos son variadas e incluso en ocasiones divergentes y se ordenan y categorizan de formas diferentes. Nos encontramos hoy en la tercera, la cuarta o la quinta ola y de quién. En resumen, las definiciones y los presupuestos que rigen el uso de la metáfora son ellos mismos objeto de debate. Como ejemplo breve, tomemos el tema de las primeras 2 o 3 olas. Entre las feministas anglosajonas, que fueron quienes acuñaron la expresión, se considera que la primera ola se produce a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Está centrada en reclamos respecto a la condición jurídica y los derechos civiles de las mujeres y a los movimientos sufragistas. El concepto de ola, como señala Linda Nicholson, resultaba útil para las nuevas feministas de los 60 y los 70 que reclamaban la emancipación de la mujer y la ruptura de estereotipos de género porque, y cito, "It reminded people that the then current women's rights and women's liberation movements had a venerable past, that these movements were not historical aberrations, but were part of a long tradition of activism." Cierro la cita.
Por su parte, las feministas europeas y muchas latinoamericanas suelen fijar la primera ola en el siglo XVIII, con los reclamos de igualdad derivados del pensamiento ilustrado y de la Revolución Francesa. Aún entre ellas hay variaciones, pues algunas consideran los salones del siglo XVIII, que comentaremos más abajo, como el inicio de esa primera ola, y aún otras se remontan más atrás a la polémica tardomedieval conocida como la querella de las damas, que a su vez algunas feministas algunas consideran feministas y otras protofeministas. Para este grupo de europeas y latinoamericanas, lo que para las anglosajonas fue la primera ola, es la segunda, pero está poblado de eventos y personajes diferentes. El asunto se complica aún más cuando consideramos a las mujeres negras, cuyo papel en la llamada segunda ola del feminismo en los Estados Unidos ha sido, como señala Bell Hooks, silenciado, y los feminismos del tercer mundo, feminismos transnacionales que surgen como rechazo del falso universalismo del feminismo hegemónico dominado por mujeres blancas o blanqueadas de la clase media. Especial mención requieren para nosotras las feministas comunitarias latinoamericanas pertenecientes a culturas indígenas que generan cosmovisiones, como señala Francesca Gargallo, que no son las de la tradición europea, desde sujetos que no son necesariamente individuales, aunque estén personificados y encarnados en mujeres de carne y hueso. Cierro la cita de Gargallo. Y pasamos a la tercera parte. Se llama Debates Originarios y Misoginia. Mira, Cristina, creo que no es necesario seguir para que te enteres ya. Todas las necedades y tópicos que se cuentan sobre las mujeres son mentiras. Han sido inventadas y están siendo forjadas todavía hoy a partir de la nada y en contra de toda verdad, porque son los hombres los que mandan sobre las mujeres y éstas no sobre sus maridos. Ellos jamás lo soportarían. La cita es de La ciudad de las damas, de Cristina de Pizan, sobre la que vamos a hablar en unos momentos. Propongo como primer debate, una segunda cita. Por todo ello, y para decirlo brevemente, es necesario guardarse de toda mujer como de una serpiente venenosa o de un diablo con cuernos. Así, en actos malvados y perversos, la mujer es más taimada, esto es, más astuta que el hombre. Sus sentimientos conducen a las mujeres hacia la maldad del mismo modo que la razón impele al hombre hacia el bien. San Alberto Magno, teólogo y santo del siglo XIII. Propongo como primer debate el que podríamos describir como ontológico, el debate sobre la esencia, la naturaleza de las mujeres. Este debate ha marcado toda la tradición occidental desde la antigüedad clásica, al igual que lo hace en otras culturas. Las religiones monoteístas del libro, esto es judaísmo, cristianismo e islam, tienen su mito fundacional en una historia que define a la mujer como naturalmente corrupta y universalmente responsable de los males de la humanidad. Aún así, en la Biblia, y no digamos en la mitología y en recuentos históricos, hay mujeres que se rebelaron contra el discurso de su subordinación natural. El debate sobre la naturaleza de las mujeres recorre la historia de las mujeres hasta el presente,
hoy toma sus formas más extremas en los discursos fundamentalistas religiosos, pero está de formas más sutiles, presente en la cotidianeidad de las mujeres y no está en absoluto ausente de los debates contemporáneos. Algunos de estos debates nos invitan a considerar si la noción misma de mujer puede concebirse con independencia de la construcción social y los sistemas y relaciones de poder en los que está. Simone de Beauvoir insiste en que on pas femme, es decir, no se nace mujer, perdón, on n'est pas femme, on le devient. No se nace mujer, sino que se deviene mujer o uno se convierte en mujer. Igualmente, nos recuerda que la noción de mujer solo tiene sentido en oposición binaria. Igualmente, Monique Wittig nos recuerda que la noción de mujer solo tiene sentido en la oposición binaria al concepto de hombre y en el marco del sistema de relaciones de poder intrínseco a ese binarismo. De ahí su famosa aseveración de que las lesbianas no son mujeres, pues están fuera del binario, fuera del régimen heteronormativo. Si el debate ontológico ha sido una constante a lo largo de la historia de las mujeres, afecta también a toda persona o grupo por raza, etnia, clase, discapacidad o género, sexualidad, que no se ajuste al modelo patriarcal de masculinidad heterosexual hegemónica. Es decir, estos cuerpos, estas identidades son feminizadas en la medida en que están sometidas bajo a ese régimen de binario de masculinidad y de masculinidad normativa. La pregunta ontológica asume manifestaciones diversas y toma formas más o menos explícitas. ¿Son las mujeres y los negros de la misma especie que los hombres blancos? Son de hecho personas. Las mujeres, los negros, los gays, los trans, hoy las lesbianas, hoy el fundamentalismo religioso, los debates sobre igualdad de derechos y el derecho al aborto, los actos de violencia contra personas racializadas, mujeres, gays, lesbianas y personas trans, tienen todos la pregunta ontológica como sustrato. El final de la Edad Media trajo consigo una prolongada polémica filosófica, política y literaria conocida como la querella de las damas. El conflicto tiene como antecedente en el siglo XIII la imposición de las teorías de origen aristotélico relativas a la naturaleza inferior de las mujeres en oposición a posiciones defendidas por escritoras de mediados del siglo XII, que defendían la idea de que hombres y mujeres, aunque diferentes, son iguales en valor y se complementan. La querella se desarrolla desde mediados del siglo XIII y participan en ella primordialmente hombres. Textos de marcado signo misógino, como el citado de Alberto Magno, y los de Jean de Meun, y los que Jean de Meun añade al Román de la Rose de Guillaume de Loris, son característicos de ese momento. Es precisamente en pugna con este último texto que se produce al inicio del siglo XV la integración en la querella de la que puede considerarse la primera escritora reivindicativa de la tradición occidental y en este sentido la primera escritora feminista.
Más allá del debate ontológico, el examen de su figura permite identificar aspectos que adelantan lo que vendrían a ser algunos de los grandes debates de la historia del feminismo. Christine de Pizan publica multitud de obras. Viuda a los 25 años con 3 hijos, es la primera mujer que se mantiene con su escritura. En su libro más conocido, La ciudad de las damas, denuncia las posiciones misóginas de su época y reclama una nueva visión. El libro, presenta un diálogo entre Pizan y 3 damas, razón, rectitud y justicia, en que denuncian las concepciones misóginas de su época y reclama una nueva visión. Imagina una ciudad construida por damas sabias del pasado que albergaría y protegería a las mujeres, una genealogía femenina o espacio simbólico que permite rebasar las estructuras sociales que la subordinación al hombre, que la subordinan al hombre. Rompiendo el tabú contra la mujer docta, la autora aboga por la educación de la mujer y se representa habitando un lugar de lectura y estudio, ese cuarto propio que siglos más tarde reclamaría Virginia Woolf. Como señala Marie-Josée Lemarchand, en contraste con escritores que ven la debilidad como rasgo inherentemente femenino, aquí todas las mujeres de armas tomar y damas de gran poderío que ocupan y defienden la ciudad desafían la definición de mujer igual a molicie o debilidad. Cierro la cita. Si bien metafóricamente crea en su ciudad lo que María Milagros Rivera Garretas describe como la utopía de un espacio separado, un espacio de sororidad, que constituiría uno de los motivos más comunes de las feministas de los siglos XX y XXI. En el campo de las artes visuales, la emblemática Woman House, un espacio de instalación creado en 1972 por algunas de las que serían las más importantes artistas feministas estadounidenses de ese periodo. Frente a una mirada que lo describe como pecaminoso, anómalo y perverso, Pizan reivindica el cuerpo femenino como sano y hermoso, y la noción de que la experiencia del propio cuerpo. Pizan reivindica el cuerpo femenino como sano y hermoso, y la noción de que la experiencia del propio cuerpo y la noción de la experiencia del propio cuerpo como liberador para la mujer. Su integración en el mundo del trabajo y la conexión que establece entre su experiencia pública y privada anuncia posicionamientos que no serán explícitos en el feminismo hasta siglos más tarde. Como apunta Rivera Garretas, percibe también el origen social de la subordinación a que están sometidas las mujeres, lo que hoy llamamos la construcción social del género, y también la sistemática jerarquía de género, es decir, la casi universal supremacía de lo masculino sobre lo femenino. Así pues, además de la cuestión ontológica, en Pizan encontramos naturalmente desde la situación histórico-social de su momento, algunas de las temáticas que continúan siendo espacios de debate y emancipación: autonomía, trabajo, educación, espacio propio, sororidad, cuerpo, conciencia de la jerarquía de género como construcción social. No hay duda, sin embargo, de que Pizan no está como... No hay duda, sin embargo, de que Pizan no es, como serán feministas posteriores,
parte de un grupo social reconocido o de un movimiento político emancipatorio. En efecto, como subrayan Celia Morosi y Rosa Cobos, Pizan opera desde la visión jerárquica feudal del ajuste caso por caso y de la excepción. Y sus reclamos no se plantean en términos universales como ocurrirá en la modernidad eurocentrada y la ilustración, ni en términos de igualdad como dualidad, como será el caso de las comunidades indígenas de América y otras culturas originarias. En Latinoamérica, por otra parte, en el México del siglo XVII, Juana Inés de Asbaje, Sor Juana, producirá también a nivel individual una obra que denunciará la misoginia y la hipocresía de los hombres. Defiende la educación de las mujeres y se enfrenta a la autoridad. Tomemos pues la guía que nos provee Pizan para considerar estos debates y las formas que toman en la historia de los feminismos en la historia de los feminismos en su incierta pero fértil relación con el arte. Ya desde el siglo XVI surge un pequeño pero significativo grupo de mujeres artistas, muchas de ellas hijas de pintores, que por primera vez tienen la pintura como profesión. De algunas de ellas conservamos un corpus significativo. Merillo Bonet, hablando sobre las pintoras francesas del 18, llama la atención sobre la frecuencia con que estas artistas se representan en el acto de pintar, con paletas, pinceles, lienzo a la mano. La observación es igualmente aplicable a un número importante de mujeres artistas desde mucho antes, por mencionar solo algunas: Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, Judith Leister, Angélica Kaufman, Adelaide Laville-Guiard y Elizabeth Vigée-Lebrun. El autorretrato es siempre una forma de autoconstrucción. El proyecto de representar una vida en pintura trae consigo una serie de decisiones estéticas que son ya parte de un discurso representacional preexistente. En este sentido, es iluminador el análisis de Bonet de que el autorretrato de un pintor en su trabajo hace evidente su conciencia de ser artista, no artesano. En el caso de estas mujeres artistas, dejan de identificarse como pintoras de segunda categoría y declaran su identidad profesional, subvirtiendo un orden que las sitúa como mujeres en los márgenes de la acción pública. Bonet relata una anécdota que ilustra dramáticamente esto. Adelaide Laville-Guiard, una pintora que es además maestra de pintoras, exhibe su autorretrato pintando acompañada de dos alumnas en el Salón del Louvre de 1785, donde cuelga casi al lado del juramento de los Horacios de Jacques-Louis David. Cito el análisis de Bonet. De una parte, Adelaide Laville-Guiard reivindica una soberanía femenina ligada al reconocimiento del talento artístico y al trabajo de las mujeres. De otra, David se vale de un modelo sacado de la antigüedad romana que retoma la división de roles entre hombres y mujeres, inscribiendo cada sexo en el espacio dividido del cuadro. A las mujeres, la familia, la pasividad, la sentimentalidad, postradas de dolor en sus asientos, mientras sus hermanos y sus hijos, de pie, los brazos extendidos, juran ante su padre salvar la república. Cierro la cita.
Aquí pueden ver los dos cuadros, uno al lado del otro, colgados uno al lado del otro. La emancipación y la igualdad con los hombres, lo que se denomina el feminismo de la igualdad, será el foco de las primeras luchas de las mujeres como colectivo y guiarán el feminismo a lo largo de más de 2 siglos. A partir del siglo XVII, mujeres de la aristocracia comienzan a organizar en sus casas tertulias, conocidas como salones, donde se difundían las nuevas ideas ilustradas. Fueron, en palabras de Olivia Blanco, el escenario de un ensayo general de la emancipación femenina. Se constituyen como espacios gobernados por las salonières, en que participan tanto aristócratas como intelectuales y artistas. Comienzan a fracturarse allí las barreras entre la aristocracia y la burguesía emergente, crecientemente ilustrada. En estos espacios femeninos extrainstitucionales, la frontera entre lo público y lo privado se desdibuja, un motivo que, ejemplificado en la frase "lo personal es político", va a marcar de forma explícita la historia del feminismo a partir de los años 60 del siglo XX. Los salones irán ganando cada vez más poder y jugarán un papel fundamental en la difusión de los nuevos conocimientos e ideas. A lo largo del siglo XVIII participaron en los salones, además de los protagonistas más conocidos de la Ilustración, personajes como Jefferson y Bolívar, a través de los cuales, entre otros, entrarían las ideas de los ilustrados franceses en los proyectos de construcción de las nuevas naciones americanas. En América Latina, por ejemplo, en México y en Perú, hubo también salones liderados por mujeres, pero interesantemente, a diferencia de Europa, ocurrieron sobre todo a lo largo del siglo XIX y sirvieron para contribuir a la consolidación de esas nuevas naciones. Sin embargo, las mujeres que participaron en los salones pertenecen a las élites. Las trabajadoras y otras mujeres pobres están excluidas y son precisamente estas mujeres las que serán militantes y activistas durante la revolución. Este conflicto aquejará al feminismo hasta el presente. Entre los debates de los años recientes destaca el relativo a la exclusión que caracteriza a sectores del feminismo liberal blanco de clase media, exclusiones de mujeres negras, de mujeres pobres, mujeres de otras culturas y tradiciones, personas trans, entre otras. Pero también exclusiones de sectores que buscan cambios sociales más profundos, movimientos anticapitalistas y en defensa de la justicia social. En última instancia, lo que aquí se suprime son precisamente las diferencias entre las mujeres y las distintas estructuras y matrices identitarias bajo las cuales se ejerce la discriminación. Las feministas negras han sido históricamente pioneras en recalcar la importancia de estas distinciones para la historia y la práctica emancipatoria feminista. El concepto de interseccionalidad que introduce originalmente Kimberlé Crenshaw en 1989 subraya la diversidad de identidades bajo las cuales se ejerce la discriminación por género, raza, sexualidad, clase, etc. Y el hecho de que solo considerándolas en combinación, en su intersección, es posible visibilizar los retos que como colectivo enfrentan, por ejemplo, las mujeres negras por mujeres y por negras bajo el patriarcado y bajo el supremacismo blanco. Artistas desde la afroamericana mexicana Elizabeth Catlett Mora, muy pronto en el siglo XX, Carrie Mae Weems con sus escenas domésticas, hasta Lorna Simpson, por mencionar solo unas pocas, denunciarán en sus obras esta doble opresión. Por otra parte,
las nuevas ideas e instituciones que las Saloniers contribuyeron a fraguar acabarán excluyendo a las mujeres. Agrupaciones de mujeres participaron directamente en los principales eventos de la Revolución Francesa. Y por primera vez se da un movimiento activista no masivo, pero amplio y organizado. La revolución fue, irónicamente, más conservadora que la etapa prerevolucionaria en la exclusión de las mujeres del espacio público. El discurso sobre la igualdad y la libertad que se propone como una redefinición del ser humano a partir del orden de la razón y de la naturaleza acaba por dejar fuera a las mujeres y situarlas bajo la patria potestad, bajo la patria potestad de los hombres. Fíjense aquí el Código Napoleónico que consolida formalmente esta situación. Mujeres como Olympia de Gouges, que redacta una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, o Mary Wollstonecraft, en Inglaterra con su vindicación de los derechos de la mujer, entre muchas otras, defendieron la igualdad de derechos, pero como ocurriría un siglo más tarde con las sufragistas, el movimiento y la actividad de las mujeres fueron reciamente reprimidos y limitados. Más allá de la articulación práctica, la Revolución Francesa supuso un cambio radical e irreversible. Los valores de la Ilustración se proyectaron como universales y naturales. Las nociones de igualdad y libertad, así como las de justicia, razón, rectitud, que guiaron a Cristina de Pizan, se generalizan y se integran en el discurso de los documentos fundacionales de las nuevas naciones americanas como derechos evidentes e inalienables, en palabras de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pero siempre excluyendo, según el caso, no solo a las mujeres, sino a los negros, libres o esclavizados, a los no propietarios, a los sujetos colonizados o a los analfabetos. No deja de resultar bastante curioso que el cuerpo de la mujer se convierte en símbolo de la libertad que guía al pueblo, mientras que las mujeres reales para las mujeres reales están proscritos esos derechos. En el siglo XIX y la primera mitad del XX serán testigos, el siglo XIX y la primera mitad del XX serán testigos en todo el mundo de las luchas por la educación, los derechos civiles, económicos y políticos de las mujeres, que culminan con las campañas para obtener el derecho al voto. Con elementos comunes, estas luchas tendrán características diferenciadas. En los Estados Unidos, las luchas sufragistas estuvieron frecuentemente unidas al movimiento antiesclavista. En Inglaterra, donde se desarrolló un movimiento más activo y militante, estuvo ligado tanto a mujeres burguesas como a mujeres trabajadoras y al movimiento obrero, y sufrió gran represión, arrestos y tortura. En América Latina, desde finales del siglo XIX, mujeres pertenecientes a las élites educadas, pero también feministas anarquistas y socialistas, que conformaron el movimiento sufragista, cito, reivindicaron la abstracta igualdad de todas las mujeres, pero nunca actuaron programáticamente contra el racismo, que constituye uno de los rasgos más evidentes de la modernidad en América. Según apunta Gargallo. En el campo del arte, si bien a finales del siglo XIX y buena parte del XX verán emerger a un número significativo de mujeres artistas,
Su lugar siempre estará subordinado al de los hombres. Este desequilibrio que persiste hasta el presente es el que las Guerrilla Girls han subrayado en muchos de sus trabajos, como vemos en esta famosísima imagen. Algunas de ellas, casadas con artistas, han visto su obra subordinada a la de sus maridos o leída a la luz de su relación con ellos. Ejemplos de esto son los casos de Frida Kahlo, una artista de excepcional complejidad que apenas ha recuperado su legibilidad fuera del discurso biografista. Sonia Delaunay, Hélène de Kooning, Sophie Toiber-Arp. Especialmente egregio es el caso de Lee Krasner, esposa de Jackson Pollock, cuya obra fue ignorada durante décadas hasta la muerte de la estrella del expresionismo abstracto. Anna Malfatti, considerada como la primera persona en introducir en el Brasil el arte de vanguardia europeo, o su colega Tarsila do Amaral, protagonista del movimiento Antropofagia, verán su contribución eclipsada por la de sus colegas hombres. Otras artistas que forman parte de las vanguardias son Paula Modersohn-Becker, Susan Baladón, cuyo trabajo es especialmente interesante por su reconceptualización de la representación del cuerpo femenino. Las surrealistas o proto-surrealistas, Leonora Carrington, Remedios Varo, Leonor Fini, Meret Oppenheim, cuyas obras quedaron subsumidas bajo el protagonismo de los artistas surrealistas, de los hombres artistas surrealistas. Algunas artistas, tanto en Europa como en América, van a producir obras que unen la reivindicación feminista a la denuncia política. Ejemplos de ellos son Hannah Höch, Kollwitz y Tina Modotti. Perdón. La publicación en 1949 de Segundo Sexo de Simone de Beauvoir será preámbulo e inspiración para los movimientos de la segunda mitad del siglo XX e incluso los trascenderá. El feminismo de la igualdad se centrará entonces en los derechos salariales, laborales, la propiedad y control del trabajo intrínseco al proyecto de la igualdad. Potenciará otros debates en torno a cuestiones tradicionalmente entendidas como pertenecientes a la esfera privada. La idea de que lo personal es político atraviesa y politiza el cuerpo, reivindicando una sexualidad libre, derechos reproductivos, anticoncepción, derecho al aborto y denunciando la llamada violencia doméstica, entre comillas. En América Latina y el Caribe, la teoría feminista norteamericana y europea comparte protagonismo con una militancia feminista ligada al ambiente político de la represión de las dictaduras militares y democracias limitadas y autoritarias. La Muscana Bate dice, y cito, en tal contexto, no solo desafiaban al patriarcado y su modelo de dominación estatal militarista, sino que denunciaban junto con otras corrientes de la oposición, la opresión y la explotación económica y política. La tercera parte, en realidad el cartel iría aquí, pero creo que lo dejo fuera, se llama Debates Contemporáneos, el cuerpo como eje. Hemos examinado hasta ahora presuponen en mayor o menor grado
la oposición binaria entre masculino y femenino, hombre y mujer, la incorporación al discurso teórico de la distinción entre sexo y género, entre sexo, género y sexualidad, retiene inicialmente la concepción de un sexo biológico binario diferenciado. No obstante, al integrarse la categoría de género, se visibiliza el carácter de construcción social y cultural de comportamientos y roles marcados como masculinos y femeninos. Además, distingue sexo y género del espacio del deseo que potencialmente podrá distanciarse ahora del régimen heteronormativo que fija como opción única la heterosexualidad. Este enfoque depende, sin embargo, de la naturalización de lo natural. Esto es, de la conceptualización de la distinción de lo natural y lo cultural como una esencia, como no construida, ignorando que esta distinción es ella misma cultural. Igualmente problemática resulta la reducción de una multitud de materializaciones corporales a dos únicas posibilidades, hombre, mujer, o más bien a una sola posibilidad, pues su oposición binaria las convierte en mutuamente dependientes. En este sentido, el concepto mismo de mujer carece de significación si no es en el contexto de su oposición al concepto de hombre, como ya vimos que señala Monique Wittig. Así como apunta Mary Torres, y cito, bajo la etiqueta homosexual se han aglutinado realidades corporales y prácticas sexuales e identidades diversas emparejadas únicamente por transgredir la ley de la heterosexualidad obligatoria. En la década de los 90, el pensamiento de Judith Butler desestabiliza la matriz discursiva del binomio sexo-género. Butler plantea que el cuerpo sexuado no está en el origen de las normas y prácticas de género, más bien son esas prácticas como dispositivos de un aparato social y cultural heteronormativo las que inscriben el sexo en el cuerpo. Para ella, la identidad de género no es una identidad estable ni un atributo del cuerpo, sino que está constituida por actos performativos de género, un legado de actos de cuerpo, gestos, comportamientos, roles sedimentados que se reifican en la repetición y se naturalizan. Aquellos actos que se desvían del performance de género normativamente asignado están sujetos a un régimen punitivo. Pero si el género no es tan estable y esencial como parece, si es posible una repetición diferente de actos, una performatividad que no se conforme a la norma, surge entonces de él un potencial subversivo para desviarse hacia nuevas e infinitas identidades. El cuerpo se situará en el centro de los debates que marcan estas dos primeras décadas del siglo XXI, algunos heredados del pasado, otros que se inauguran, ganan trascendencia o se hacen política, culturalmente y socialmente más pertinentes en estos años. Continúa y se ha exacerbado internacionalmente el conflicto en torno a los derechos reproductivos, la maternidad voluntaria y el derecho al aborto. En los Estados Unidos, los derechos adquiridos están siendo severamente limitados. En América Latina, el 90% de las mujeres viven en regiones o países en que no se permite el aborto o solo bajo supuestos muy restringidos, regidos por un discurso religioso que pone constantemente en riesgo la vida de las mujeres. Esta y otras formas de control del cuerpo son la primera instancia, la menos reconocida, de las formas en que se ejerce la violencia contra las mujeres, y el tema de la violencia, su definición, sus rasgos y manifestaciones, y los adjetivos mismos con que se la describe, constituyen uno de los debates más sostenidos de la historia de las mujeres. Rita Laura Segato habla de cómo en las guerras informales que actualmente se producen en diversos lugares, el cuerpo de las mujeres se convierte en un campo de batalla
en que se dirimen los conflictos entre grupos de hombres. La violencia machista, que en un acto de habla que la privatiza y la domestica, se acostumbra a llamar violencia doméstica, se ejerce no solo en ese ámbito, sino de maneras mucho más abarcadoras. Más allá de la violencia de pareja, múltiples otras violencias públicas como la violación, el acoso callejero, el acoso sexual en el ámbito laboral, el acoso virtual, las microagresiones cotidianas, entre otras, dibujan una geografía de la violencia de género contra los cuerpos femeninos o feminizados. El arte tradicional había constituido la desnudez del cuerpo femenino en objeto de la mirada masculina, y para mitigar esa violencia denomina el arte resultante como arte del desnudo, una suerte de significante vacío al que se podía adjudicar cualquier significado. Así fue Venus, Diana, Dana de las Tres Gracias, Salomé, o como hemos visto, la casta Susana. Representa la vanidad, la maldad, la seducción o la virtud. Las mujeres artistas contemporáneas que surgen a partir de los años 70 del siglo pasado se enfrentan a la sobresignificación de la imagen de su propio cuerpo. Estas representaciones estaban lejos de recoger la experiencia de las mujeres y les venían dadas desde una tradición que solo marginalmente las integraba. Para algunas, la sobredeterminación de sentido ya inscrito en el desnudo femenino las llevará a buscar nuevas formas de representar el cuerpo desde la experiencia femenina. Artistas como la palestina Mona Hatoum, que emplea pelo humano para representar el cuerpo y el desplazamiento de poblaciones, Judith Chicago y su instalación de The Dinner Party, la gran mesa triangular en que cada plato de cerámica menos uno representa una vulva. Mary Kelly, en su Postpartum Document, explora a lo largo de 6 años la relación entre madre e hijo y parte de la documentación incluye pañales manchados y otros restos de sedimentos del cuerpo. Adrian Piper cuestiona el trabajo, en su trabajo plástico y teórico, la noción de raza e identidad. Cindy Sherman, en sus autorretratos, de los que ella es siempre el modelo y sin embargo produce identidades totalmente diversas, desafían la lógica, perdón. En México, polvo de gallina negra. En México, polvo de gallina negra, colectivo formado por Mónica Meyer y Maris Bustamante, el primer grupo feminista del país, organizaba intervenciones y performances en torno a los estereotipos de mujeres en los medios y el arte. Aquí también les muestro un trabajo individual de Mónica Meyer. Ana Mendieta y Hannah Wilke trabajarán de formas diversas el cuerpo desnudo. La histórica Marina Abramovic, la mexicana Lorena Wolfer, la guatemalteca Regina José Galindo. Artistas de performance utilizan el dolor del cuerpo para denunciar la violencia contra las mujeres y los crímenes de Estado en sus respectivos países. Todas estas artistas se embarcaron en el proyecto de descontrolar la pauta de la discursividad masculina hegemónica, en palabras de Nelly Richards. La institución médica
ha sido agente activo en la biologización y anatomización reguladora del género, forzando con violencia quirúrgica a que todos los cuerpos se atengan a la división binaria. Pero los cuerpos se rebelan, extravían la ruta de la ciencia médica hacia otras topografías, desafían la lógica de la reproducción para poner en movimiento transformaciones, transsexualidades que desnaturalizan el género y el cuerpo. Otros cuerpos insurrectos se desdoblan, se tuercen, se abren a sexualidades y prácticas disidentes y reclaman una marginalidad, su condición de no pertenencia a la norma binaria heterosexual. Claude Cahun es pionero o pionere de este proyecto. Pero vemos aquí también el trabajo de Jenny Saville, no sé si estamos en lo que estamos. Y finalmente, Paz Errázuriz, que durante la dictadura chilena se dedicó a visibilizar los cuerpos marginales, los cuerpos transgéneros, los cuerpos reprimidos por el Estado. Estos cuerpos feminizados que se significan y se resignifican, como para citar nuevamente a Richard, disidencia de identidad respecto al formato reglamentario de la cultura masculino-paterna, comparten con la historia del feminismo y el arte de muchas mujeres artistas contemporáneas, eso que Richard llama el coeficiente minoritario y subversivo contradominante de lo femenino, y abren junto a ellas devenires discontinuos, sediciosos e indóciles. Gracias. Gracias, Maruja. Maravillosa conferencia y sumamente abarcadora, así que te agradecemos muchísimo toda esta mirada a través del arte y de los lindes entre arte y feminismo, ¿no? Así que abrimos ahora a una sección de preguntas y respuestas. Primero teníamos un comentario en relación a quién estaba antes de Ana Mendieta en tu presentación. No sé si podrías un poquito... A ver, voy a tratar de ver si la veo. Estamos abriendo a preguntas y respuestas al público, así que si quien desea puede comenzar entonces. Creo que tengo esto. Bueno. Alguien acaba de levantar la mano y estoy aquí. Antes de, creo que es aquí. Esta. Sí, dale para Marina Abramovic. Teníamos y luego Marina Abramovic. Continúa, por favor. ¿Perdón? Teníamos Sí, tenemos a Manuel Carmona. Manuel, ¿tienes una pregunta? ¿Quisieras hablarlo? ¿Quisieras chatearlo? Como tú prefieras. Manuel... Manuel, ¿me escuchas? Manuel, ¿me escuchas? No, Manuel no te escucha, Glorimar, no te está escuchando. No. Bueno. Pero tenemos una pregunta de Vanessa Vilches, si podrías hablar un poco del proyecto de Claude Cahun, Maruja. Ay, no me hagas eso, Vanesita. Porque no lo tengo en la, o sea, no estoy, pero Claude Cahun muy temprano en el siglo, bastante temprano en el siglo XX,
empieza a transgredir a través de su corporeidad, de su vestuario y de su performance, lo que era en los códigos de género y de performatividad de género. Merece la pena y los recomiendo a todos los que escuchan que se metan a mirar su trabajo. Es trabajo fotográfico, lo cual también es interesante porque las mujeres el medio fotográfico va a ser particularmente, digamos, benévolo para la actividad de las mujeres desde sus inicios. Y Claude Cahun va a trabajar desde ese género construyendo imágenes fotográficas que se desvían del performance de género que le corresponde. Lo interesante también para mí en el caso de él, o de él, es que al usar el medio fotográfico, que tiene toda esta gran carga de supuesta evidencia, documentalidad con respecto a la realidad, el medio mismo va a transgredir el orden de la representación, el orden de la realidad, puesto que es un medio que se declara evidenciario, se declara documental. Por lo tanto, la transgresión es mucho más radical cuando Cahun decide trabajar desde ese performance problemático y subversivo de género a través de la fotografía. Merece la pena, de verdad, es difícil hablarlo sin ver las imágenes, pero merece la pena y los recomiendo muchísimo, que hay muchísimas imágenes suyas en internet para que vean el tipo de trabajo que hace. En el trabajo hay también unos juegos de dobleces, duplicaciones, espejos, y también unos momentos de integración del cuerpo con el mundo material de los artefactos, de los objetos. Así que no sé si eso sirve un poco por lo menos de empujón para que la gente se interese. Bien. Gracias, Maruja. Muchas gracias. Raquel, le voy a dar un minuto a Manuel. Ok, claro que sí. Manuel, ¿escuchas? Por alguna razón no... Yo creo que Manuel, él mismo tiene el micrófono de la computadora en mute. Yo creo exacto, que es Manuel podría... permitiendo escucharse. Tendríamos que dirigir las preguntas por el Q&A chat. Estoy acá administrándola, ya veo que las están poniendo. Muchísimas gracias. Sin embargo, como Manuel primero levantó la mano para hablar, en lo que resolvemos el asunto del audio, pregunta Juan Colón. ¿Podría abundar un poco sobre la obra incluida en la presentación de Hatum? Voy a poner la opción para que Maruja pueda contestar. Si levantas, Maruja, en el Q&A abajo, puedes ver la pregunta. A ver. Perdóname, Lorimar, pero me la tienes que leer porque mi pantalla no está funcionando. Juan Colón pregunta, ¿podría abundar un poco sobre la obra incluida en la presentación de Hatum? Sí, la puse creo en la pantalla, ¿no?
Sí, está en pantalla. Sí. Hatoum es una artista palestina que trabaja, como digo en la conferencia, sobre el cuerpo y el tránsito y el movimiento de poblaciones. Obviamente un tema clave para una palestina. La pieza que puse, que se llama Kifa, se refiere, es como si ustedes probablemente lo reconocen, el clásico español palestino, pero esta obra está hecha de pelo humano, es decir, que Hatoum, en lugar de representar el cuerpo como se representa en la tradición, es decir, es una de esas artistas que busca formas alternativas para representar el cuerpo, y en este caso lo hace con pelo. Hay otra obra suya que también les recomiendo que se llama Tráfico, en que aparecen dos maletas unidas por un mechón de pelo. En todos estos casos, ahí ella tiene una obra muy amplia y a la vez homogénea y diversa, pero en estos dos casos en que se usa el pelo humano de forma, digamos, metonímica, por un lado representando el pañuelo palestino, que es el símbolo de la lucha palestina, pero remitiéndonos a todas las implicaciones que para los cuerpos tiene ese símbolo y esa lucha. Igualmente pasa con la otra pieza de la que le estaba mencionando, que se llama Tráfico, que la sensación la impresión, el impacto del movimiento de personas, de grandes poblaciones, los desplazamientos por guerras, por invasiones, etcétera, se literalmente encarnan, no a través de la representación de la exterioridad del cuerpo, sino a través de una parte real del cuerpo. No sé si eso satisface la pregunta. Sí, está. Ahí teníamos otra pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Gabriela Alejandra. Exacto. ¿Quieres leerla, Raquel? Dice, me gustaría saber qué piensan sobre las piezas de ropa moda que pintan estas artistas en sus obras. ¿De qué manera utilizan estas artistas la ropa para transmitir el rompimiento del género? Le pregunté a Gabriel si tiene alguna artista en particular en mente, pero no me ha contestado todavía. Claro, o sea, se me ocurren varios ejemplos en los que pienso que es significativo, pero habrá miles y además estoy pensando, es decir, por ejemplo, en el caso de Frida Kahlo, es evidente que el vestuario es parte de todo un proyecto de construcción nacional, visual, etcétera. O sea que se diferencia además radicalmente del proyecto de los muralistas que eran sus contemporáneos y en particular en el caso de Diego Rivera. Se me ocurre otro ejemplo que no lo puse en la conferencia, pero que el de hay cuadros, por ejemplo, que siempre me han atraído, por ejemplo, de Susan Valadon, en que, por ejemplo, ella se representa o representa un cuerpo femenino, pero que no se atiene a, digamos, los cánones
tradicionalmente estéticos de la belleza femenina como objeto de la mirada, sino cuerpos más gruesos, más corpulentos, y sobre todo me atrae muchísimo una imagen de ella en la que hay una mujer acostada en un sofá con una especie de pantalones bombachos, tipo lo que uno usaría para estar en la casa. Y eso me resulta súper interesante porque se aleja de eso que se consideraba digno de ser representado en la tradición para entrar como otros cuadros de ella, y en particular el desnudo que puse aquí en la presentación, que en lugar de que tratan de buscar la representación del cuerpo y la representación de el espacio en el que habitan las mujeres, como un espacio a partir de la experiencia de esas mujeres. Así que ella se pinta no en un desnudo para ser mirado, sino en un desnudo en el que ella está cómoda, un poco torcida, un poco como podría estar uno en un sofá, o en el otro caso, que lo mostré aquí, pues con esta figura femenina, con su ropa literalmente de estar en la casa. Son cuadros hermosos que de verdad les recomiendo que vean. Podría pensar en, obviamente, las artistas más antiguas, las del primer grupo de artistas del 17, 18, pues su vestuario está muy marcado por las normas que regían en su momento, que eran en algunos casos inviolables. Me parece interesante, déjenme ver si lo encuentro aquí, en un momentito. Tenemos la imagen de Gentileschi aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Me parece interesante, por ejemplo, que Gentileschi es de las menos rígidas, digamos, que se representa de maneras menos rígidas, además de que ese autorretrato que está marcado como por esa presencia de su cuerpo, pero a la misma vez por esa diagonalidad, pero su ropa, si se fijan, pues es muy distinta de las artistas, de las otras artistas que se presentan ahí. Así que, pero digo, sobre esa ropa, la ropa de ese momento, pues no puedo decir mucho más. Si me Maruja, otro tipo de cosa, pues. tenemos, fíjate, y ya habías comenzado a hablar de esto, porque tenemos una participante que se llama Claudia, que nos está preguntando lo siguiente. Parecería que el arte feminista que se desarrolla en los Estados Unidos tiene colaboración como eje de acción. ¿Se da de igual manera en América Latina? Mencionaste el colectivo Polvo de Gallina Negra, que si podrías hablar un poco más del proyecto. ¿Me puedes repetir? Ella pregunta, parecería que el arte feminista que se desarrolla en los Estados Unidos tiene la colaboración como eje de acción, o sea, la colaboración entre mujeres, entre artistas o entre otras identidades, ¿no? ¿Se da igual en América Latina? Pregunta ella. Mencionaste que el colectivo Polvo de Gallina Negra. ¿Podrías hablar un poco más sobre ese proyecto? Bueno, Mónica Meyer y Maris Bustamante montan digamos, este colectivo de dos y llevan a cabo acciones en espacios públicos, haciendo evidente, como en el caso de la imagen que les mostré, pues las desigualdades de género, la distribución de los roles, la opresión de las mujeres, los problemas de la maternidad,
etcétera, llevan este proyecto a espacios públicos, es decir, son una especie de performances en el espacio público, no todos, pero en muchos casos. En América Latina hay también otros colectivos de mujeres que no puedo, o bueno, de artistas más que solo de mujeres, me quedé sin mencionar algo que realmente quería mencionar, que es el grupo o la pareja o chilena de ¿cómo se llama? Ayuda, por favor. Jinetes del Apocalipsis, ¿no? Ay, perdonen. Se me fue de la cabeza el nombre ahora mismo. Que van a trabajar colaborativamente en performances que hubiera querido traer aquí, pero que fueron tantas cosas pero que me parecen de los más importantes. Problematizando, cuestionando, enfrentándose, subvirtiendo en medio de la dictadura de Pinochet, las yeguas del apocalipsis. Y que es un poco difícil hablar en abstracto de esto sin ver los performances o las obras, pero sí, en América Latina también, además, claro, de que pues la vida en sí es en América Latina más colectiva de lo que es en la tradición anglosajona. Así que eso de por sí. Aparte de eso, pues ahora mismo, por ejemplo, hay organizaciones de artistas, no plásticas como las que yo he mostrado, pero de teatreras, dentro de sectores de la comunidad maya, es decir, que hay muchísimas, una gran variedad de gente trabajando colectivamente de diversas maneras, unas más parecidas a lo que estamos acostumbrados a ver y otras más literalmente comunitarias en comunidades poblaciones originarias. Maruja, hay una persona, de las personas que tenemos en público, se llama Marlene Ramírez Cancio, y ella está preguntando lo siguiente. Marlene, hola. Dice, como hemos visto recientemente en protestas trumpistas, los eslogans e imágenes visuales feministas pro-choice están siendo reapropiadas en contra del aislamiento social. My Body, My Choice, por ejemplo, se va ahora utilizando en carteles en contra del uso de las mascarillas. Y todo esto mientras defienden un presidente que reivindica el grab them by the pussy y quiere eliminar el derecho al aborto. En la historia de la cultura visual feminista que has estudiado, ¿hay ejemplos de este twist perverso? Pregunta Marlene. Bueno, quiero decir de partida una cosa. Ese My Body, My Choice no es ahora únicamente que se está utilizando como para agendas de derechas. Es decir, se me ocurre un ejemplo bastante banal, pero es el que se usó durante años en la gente que estaba en contra de los cinturones de seguridad en los carros. Es decir, que lo que pasa para mí, no tengo que pensar en ejemplos, en otros ejemplos concretos que en el sentido que me preguntas, pero se me
Se me ocurre que quizás el cartel de Barbara Kruger, que dice My body is a battleground, de alguna manera representa esto, es decir, sobre los eslóganes y los cuerpos de las mujeres se van a ir dirimiendo los conflictos entre los hombres. Y yo creo, no se me ocurre un ejemplo, otro ejemplo en que se haya apropiado. Si se te ocurre alguno, me encantaría escucharlo. Pero lo que yo sí creo es que cuando decimos my body, my choice, no es una aseveración en abstracto. Y cuando dices no me voy a poner la mascarilla, no es lo mismo que yo quiero decidir qué hago con mi cuerpo. Estás decidiendo qué quieres hacer con el cuerpo de los demás. Pero estoy segura de que hay ejemplos de ese mismo tipo de apropiación, pero no se me ocurre en este momento uno concreto. Si tienes uno, cuéntame. Ella le está diciendo a que, nice, muchas gracias. Y luego tenemos una última pregunta de María del Mar Rosario. Ella te pide que comentes un poco más sobre la obra de Ana Mendieta y en especial a la representación del cuerpo femenino en su trabajo. Disculpa, antes que procedas, Maruja, por favor, puedes que te hemos perdido hasta acá. Gracias. Sí, no, es que me eché para atrás un momento. Pero ustedes me ven porque yo no sé qué. Sí, te vemos. Sí, gracias. Te vemos bien. Voy a tener que poner esta máquina a dormir durante como 3 días a ver si se recupera. Sobre la obra de Ana Mendieta. Ok. Sobre la que mostré aquí o sobre la obra de ella en general. Yo creo que es en relación a su trabajo en general. Bueno, como ustedes saben, Ana Mendieta es nació en Cuba, formó parte de ese grupo de niños cubanos que se llamó la Operación Peter Pan, en que niños fueron separados de sus padres y mandados a Estados Unidos. Mendieta empieza su trabajo, el que más conocemos cuando era estudiante. Algunas de las piezas más importantes en ese momento son performances que tienen que ver precisamente con el cuerpo femenino, con la violencia. Por ejemplo, una pieza que se llama La Violación, en que ella se invita a sus amigos a su habitación de su dormitorio y cuando llegan ella está con el torso puesto sobre una mesa o un mostrador y con el cuerpo desnudo y manchado de sangre. Así que partiendo de esa que debe ser una de sus primeras obras, ella a lo largo de toda su carrera, de diversas maneras, va a trabajar ese tema el tema del cuerpo. En otros momentos lo va a trabajar, por ejemplo, como en la imagen que yo les mostré, moviéndose del espacio, digamos, de las definiciones y normativas de feminidad, masculinidad. Lo va a trabajar también en obras que trabajan con la deformación del cuerpo. Por ejemplo, recuerdo en este momento las piezas en las que se imprime o sea, presiona su cuerpo contra un cristal y se interesa por las deformaciones que se producen ahí.
una de las partes más interesantes del trabajo de ella es también una serie que se llama Siluetas, en la que ella durante varios años trabaja con los rastros, las huellas de su cuerpo en espacios naturales. Esto toma muchísimas formas, desde lugares en los que en efecto está su cuerpo, por ejemplo, cubierto de lodo, como en otros espacios en los que ella deja la huella del cuerpo. Recuerdo ejemplos, por ejemplo, en que uno que de los que siempre más más sugerente me ha resultado, es que ella, sobre un prado de hierba, ella dibuja su silueta y le echa abono solo a la parte que está dentro de la silueta. De tal manera que ese espacio, en ese espacio la hierba va a crecer más, va a ser más verde. Es decir, que ella va a trabajar con experimentos para marcar la presencia y la huella del cuerpo en espacios, digamos, llamados naturales. Esas obras son interesantes porque a la misma vez que son performances, nadie es testigo de ellas, o quizás muy poca gente, los que participaran en la producción de las imágenes. Así que son interesantes precisamente en parte por cuál es si son, de qué es que son evidencia, volviendo al tema de la fotografía, de qué es que son evidencia esas fotos de todas esas intervenciones, que son muchísimas. Así que, no sé, eso da como, así sobre la marcha, como una idea sobre la obra de Mendieta. No sé si alguna de ustedes, Raquel, si se te ocurre otra cosa. Sí. Yo no soy la única voz yo no soy la única voz aquí, de hecho. Claro. Laura preguntaba y pedía que abundaras un poco más sobre cómo las artistas llevaron el desnudo de ser un género usualmente, ¿verdad?, utilizado por los hombres, a ser un medio entonces para las mujeres, un medio de acción y obviamente de protesta también, ¿no?, y de autorreconocimiento. Pues mira, eso es bastante complicado y como que, pero yo creo que todas las artistas, digamos, básicamente del siglo, desde luego de la segunda mitad del siglo XX, con algunas como las que les mostré al principio, o les mostré en algún momento, pero desde la segunda mitad del siglo XX yo creo que muchas artistas se están planteando este problema de la sobredeterminación del cuerpo femenino. Como yo mencioné en la conferencia, no solamente es que el cuerpo se ha utilizado a lo largo de toda la tradición y que la tradición artística del Renacimiento en adelante en particular va a tener ese cuerpo femenino como una especie de significante vacío, es decir, es como o sea, si tienen en la cabeza la idea de significante y significado, pues aquí está este significante, el que tú le puedes poner cualquier significado. Que puede ser buena, que puede ser mala, que puede ser santa, que puede ser puta, que puede ser símbolo del amor, Venus, puede ser Atenea, puede ser una figura bíblica, cualquier cosa, y ese cuerpo va a significar cualquier cosa. Entonces, no es como que hay un código que dice, qué sé yo, en la historia del arte, pues si una figura de un santo lleva una palma es que es mártir. No, el cuerpo femenino no tiene está
utilizado de esta manera como desenfrenada a lo largo de toda la tradición. Entonces, yo creo que parte de lo que pasa es que cuando llegamos a la segunda mitad del siglo XX, las mujeres artistas que ahora van a tener, si no un mayor protagonismo, digamos, en las galerías o museos, sí desde luego una mayor presencia. Y va a haber un número mucho mayor de ellas. Y se van a empezar a plantear qué hacer con este cuerpo que está sobresignificado. Y yo creo que va a haber como dos líneas. Va a haber inicialmente, yo creo, va a haber dos líneas. Va a haber, esto es una manera muy esquemática, pero va a haber como dos líneas. Va a haber una gente que va a decir, yo voy a reclamar este cuerpo, me voy a reclamar estos desnudos, los voy a marcar de maneras diferentes, de maneras nuevas, los voy a resignificar. Y va a haber otra gente que va a decir, con esto no hay para dónde ir. Esto ya está tan y tan y tan marcado que es como jugar el mismo juego. Y esas dos vertientes que las estoy poniendo de una manera muy generalizada, no es así de digamos, de binario, pero van a optar por distintas maneras cada una de ellas. Va a haber una de ellas, como el caso que yo les hablaba antes, y gente que va a trabajar en las líneas en que trabaja Susan Baladón, o va a haber, pero también va a haber una gente, como en el caso de Mona Hatoum y de un montón de otras artistas, que van o a abandonar totalmente el cuerpo o a trabajar con él de unas maneras que lo saquen de la posibilidad de pertenecer al espacio digamos, de la mirada erótica o erotizante. Gente que va a hacer, yo pienso que hay una gente que va a hacer eso de unas maneras complejas, pero por ejemplo pienso que Frida Kahlo, si ustedes piensan por ejemplo en el cuadro de la columna rota, tú vas a ver en ese cuadro un cuerpo, los pechos, un cuerpo desnudo, pero es un cuerpo trabajado de tal manera que no puede ser sometido a esa mirada erotizante o erotizada, esa mirada que se instala en el espacio del deseo en el arte tradicional. Otras artistas, como por ejemplo, pues la propia Kruger, va a representar el cuerpo, pero de una manera tan esquematizado, o partes del cuerpo, pero de unas maneras tan diagramáticas, o no sé bien cómo describirla, que también se escapan de eso. Una de las áreas donde se decide retomar ese cuerpo es en el performance, y en particular, aunque mucho en el performance, en muchísimas de sus manifestaciones, pero en particular en esos performances que están directamente relacionados con la experiencia del dolor del cuerpo. Desde Marina Abramovic hasta Regina José Galindo y bueno, muchas otras de esa tradición que ahora mismo se me hace más difícil, pero desde luego estas dos que he mencionado aquí, Marlene Ramírez, Marlene Ramírez Cancio te está mencionando a Bad Bunny inclusive. Ah, bueno, exacto. Pero esas mujeres van a optar por trabajar el cuerpo de una manera que el desnudo
de una manera que casi haga imposible esa mirada erótica. La pieza, y Marlene estaba allí, y yo también, cuando se hizo la pieza Esa Piedra de Regina José Galindo, y ese cuerpo, tal como se presenta ahí, es un cuerpo susceptible de violencia, pero no, pienso yo, de erotización en el sentido tradicional. Qué bien, qué interesante, Maruja. Hay una pregunta, y con esta pregunta vamos a cerrar ya la sesión de preguntas y respuestas, que ha estado buenísima, y Maruja, te agradecemos muchísimo tu disposición y tu entrega para con esta conferencia. Pregunta Bianca Rivera, ¿qué obras de literatura detallan un interlace entre el movimiento feminista y el movimiento para la equidad de los derechos de las naciones colonizadas? Pensando en las diferencias en cómo el movimiento feminista se ha realizado en colonias o territorios como Puerto Rico en comparación con naciones como Estados Unidos y Francia. Yo creo que ella particularmente se refiere al feminismo decolonial y al feminismo postcolonial también. Y antes de que quizás darte el espacio para responder y ayudarte también con la pregunta, perdón. No, contesta. Pues yo comenzaría hablando de María Lugones, ¿no? María Lugones es una feminista decolonial muy importante, que precisamente ella habla de cómo prescindimos entonces de la palabra mujer para entonces en ese sentido integrar otras identidades de género no conformes y pues, comenzar a hablar de subjetividades resistentes o sujetos que resisten. Porque la palabra mujer está cargada, obviamente, de una simbología y una significación, ¿verdad? En relación a toda una tradición occidental, que precisamente se enlaza con lo que tú estabas hablando, de cómo el cuerpo, entonces, las artistas comienzan a utilizar su cuerpo para resignificarlo, ¿verdad? Pues María Lugones ya trabaja entonces esto a través del lenguaje y busca entonces otras maneras de no hablar ya de mujeres, sino de sujetos que resisten o sujetas que resisten. Igual también podemos encontrar un análisis bien interesante en términos de estas subjetividades que resisten y las naciones colonizadas o dentro de un espacio decolonial con Oshie Curiel. Le animaría también a que busquen a Nelly Richard. Exactamente, sí. Nelly Richard, pero lo que pasa con Oshie Curiel y Nelly Richard es que Oshie Curiel todavía ya habla desde el feminismo decolonial. Nelly Richard está hablando desde lo que son los estudios culturales, ¿no? Entonces, Nelly Richard podemos decir que le abre la puerta tanto a María Lugones como a Oshie Curiel y a otras feministas. De hecho, Nelly Richard, que es una de las teóricas que permite y fomenta, ¿verdad?, el estudio de las vanguardias después de la dictadura de Pinochet, o sea, que se dieron durante la dictadura de Pinochet, pero que podemos estudiarlas después. Ella tiene un libro que se titula La insubordinación de los signos, que precisamente también apunta a cómo artistas como Paz Errázuriz, por ejemplo, comenzaron a utilizar el cuerpo de mujeres trans para resignificar y provocadoramente resignificar, ¿verdad?, lo que el género o los acuerdos que tenemos sociales sobre el género. El cuerpo en ese sentido es un signo que se puede resignificar, podemos transgredirlo para que continúe, comience a significar otras cosas. Y pues de la India, un poco ya entonces moviéndonos al feminismo postcolonial, podemos encontrar a Chandra Talpade Mohanty. Chandra Talpade Mohanty inclusive señala al feminismo del primer mundo y cómo el feminismo del primer mundo lo que ha hecho es encerrar dentro de una definición a las feministas tercermundistas, ¿no? Y a las mujeres del tercer mundo como eternas víctimas de sistemas políticos, de sistemas económicos, del cuerpo, del machismo, etc. Y Gayatri Spivak también es otra feminista que tiene un ensayo bien importante que lo pueden conseguir en PDF en internet, que se titula ¿Puede hablar el subalterno? Ella pregunta y cuestiona si realmente las mujeres tenemos voz. Y eso obviamente es un cuestionamiento bien importante y creo que también debemos comenzar a mirar este feminismo postcolonial
inclusive desde el propio Estados Unidos. Las naciones colonizadas, ¿verdad?, no están colonizadas como tradicionalmente lo vemos. Estados Unidos tiene pueblos colonizados dentro de sus propias fronteras, ¿verdad? Y en ese sentido, Bell Hooks nos muestra cómo podemos hablar de un feminismo postcolonial desde las comunidades negras en Estados Unidos, que creo que son autoras fundamentales dentro de esta corriente, ¿no?, que comienza a enlazar los derechos de estas cuerpas con los derechos también de las naciones, ¿no?, y de las sociedades. No sé si tendrás alguna otra en mente, Maruja. No, o sea, creo que se me podrían ocurrir, pero realmente creo que en este momento, y tú has mencionado muchísimo, me parece interesante eso último que mencionaste, porque no solo en Estados Unidos, sino que ya hace muchos años, Homi Bhabha decía en uno de sus libros que la colonia ha venido a habitar el centro de la metrópolis. Uh-huh. Y así que en todas esas metrópolis coloniales, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, hay un potencial o una realidad de colonial en el medio o postcolonial, tal vez. Claro. En el medio de las propias metrópolis. Claro. Igual Puerto Rico es una frontera entre el primer y el tercer mundo, de una calle a otra, ¿no? No necesariamente tenemos que salir de Puerto Rico para ver esos contrastes entre el primer mundo y el tercer mundo, entre lo que es un espacio colonizado y un espacio que es más libre, ¿no? Y yo creo que en este momento en que estamos, eso es muy importante plantearlo, porque todos estamos en aislamiento, pero unos estamos en mejor aislamiento que otros. Sí. Es decir, que el propio hecho de poder estar aquí en esta conferencia virtual es una evidencia de nuestro privilegio, y que mucha de la gente en el país tiene grandes dificultades para comer, porque se han quedado sin trabajo, porque las ayudas no llegan, es decir, que no hay que pensar solamente en pues la gente que vive, qué sé yo, en la comunidad, en la urbanización cerrada de superlujo, sino que nosotras mismas aquí en este diálogo en que estamos haciendo uso de nuestro privilegio. Claro. Que no tienen, por ejemplo, algunos de mis estudiantes que no tienen conexión a internet. Así que yo creo que eso también, eso es algo que se está haciendo particularmente notable en esta situación de esta pandemia. Y pienso que no debemos cerrar esta conversación sin reconocer esa condición en la que privilegiada en la que estamos ejerciendo en esto que ha sido tan chévere para mí, y que espero que para los que han estado también haya sido chévere, pero que no nos debemos olvidar de eso. De solidarizarnos sobre todo, ¿no? Sí, y de entender, de reconocer nuestro propio privilegio, porque y hacer lo que podamos y solidarizarnos con los que no pueden. Pues Maruja, mil gracias. Ha sido una conversación hermosa, igual que una conferencia maravillosa también, muy enriquecedora. Te agradezco en nombre de los participantes que estuvieron hoy con nosotros y a nombre del Museo de Arte Contemporáneo también.
Y bueno, invitamos entonces tanto a ti como a los participantes a estar pendientes a nuestra programación porque vienen más sorpresas y viene una programación bastante extensa en términos de lo que estamos tratando de hacer en digital, precisamente para intentar democratizar espacios a través de todas las herramientas posibles, ¿no? Les invitamos también a visitar la exhibición Anarquía y Dialéctica en el Deseo, que ya está online, está en la página del Museo de Arte Contemporáneo que hemos logrado tener en Google Arts and Culture, lo que es un logro maravilloso, y que el 30 de abril abre entonces una nueva exhibición que es sobre los archivos de la Asociación de Mujeres Artistas. Obviamente la era digital quizás también nos trae la posibilidad de abrir al mundo, ¿no? Un poco lo que se está haciendo en Puerto Rico y lo que se ha hecho a través de las décadas por lograr la visibilización de nuestras artistas. Así que, pues Maruja, gracias a nuestros participantes, gracias a Glorimar por el apoyo técnico. Quería darle las gracias especialmente a Glorimar, que ha estado ahí. Sí. Claro. Muchas gracias por la oportunidad. Linda noche a todos, que estén muy bien. Igualmente. Chao. Chao. Excelente. Gracias, Maruja. Gracias a ustedes.